Disciplina es ese hábito de que genera cada persona con un compromiso trabajando. ¿Te identificas ahí? Y eso es algo importante. ¿Hasta dónde llegamos? No, vamos a hacer una partecita. Hacemos una habitación y me vuelvo. Una habitación de la casa en mi país y me vuelvo. ¿Alguien lo ha pensado? ¿Alguien lo ha hecho? Yo creo que no. Entonces es importante que tengamos, mira, el origen de la palabra disciplina, nos lo enseñó el pastor Tomás el domingo, viene de la raíz de discípulo, de discípulo. Y es importante porque la palabra nos dice ir y hacer cristianos. No, ir a ser discípulos. Eso implica que nosotros tenemos que aprender, crear en nuestra vida una disciplina para aprender. El ser discípulo es esa persona que quiere aprender. ¿Quién quiere aprender aquí? ¿Quién quiere aprender? O sea, todos somos discípulos en esa área. Y ese para poder aprender, o sea, que el que quiere aprender es un discípulo, pero el proceso para aprender se llama disciplina. Y ahí entramos. Por eso hacía énfasis en los anuncios, que me llamó la atención. Esta semana los grabó mi hija y me decía: papá, habían muchísimos anuncios. Había una barbaridad de anuncios, casi muchos para el fin de semana. Y yo decía: eso está bien. La iglesia está demandando, la iglesia está creciendo, y es importante que nosotros colocamos y tengamos eso en nuestra mente, que tenemos que disciplinarnos para hacer. Escuela de discipulado, ¿saben cuántos niveles hay en escuela de discipulado? ¿Alguien lo sabe? 5. ¿Alguien los ha terminado? Levante la mano quien ha terminado escuela de discipulado. Levante la mano el que ya está en 4º nivel de escuela de discipulado. Los que están en 3º, los que están en 2º. Y no vayan a levantar la mano los que han abandonado. Eso, no vayan a levantar la mano, porque es importante que nosotros tengamos en cuenta que tenemos que activarnos y que no, voy a parar por este nivel y luego vuelvo y arranco. Ya ha pasado 1 año, ya ha pasado 2 años. Es importante que nosotros tengamos en cuenta de que para ser discípulos tenemos que estar dispuestos a un proceso, y eso es un proceso de aprendizaje. Mira, en el Nuevo Testamento viene la palabra griega paineda, que significa tutoría, guiar, entrenamiento, educación, enseñanza, instrucción, corrección. Entonces, cuando hablamos de disciplina, según el Nuevo Testamento, nos está hablando que es el proceso de educación y restauración para nuestra vida. Pero ese proceso y restauración solamente se ve cuando y empieza cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida. ¿Quién es el que hace que nuestra vida quiera ser transformada y cambiada? Jesús. Y el pastor nos decía sobre que la disciplina viene de discípulo. Y yo creo que todos tenemos que ser discípulos. Y si no somos discípulos es porque ya tenemos discípulos. Pero yo creo que aún teniendo discípulos, siempre vamos a ser discípulos. Siempre tenemos que tener un líder. Y ese líder puede ser nuestro pastor, puede ser el líder de tu grupo vida, puede ser el líder, el pastor de red, el líder de tu discipulado, puede ser el pastor Tomás. Pero sobre todo, ser discípulos de Jesús. Y eso es algo que tenemos que tener claro. ¿Cómo estamos siguiendo y cómo queremos ser discípulos de Jesús? Y me llamaba la atención porque Jesús fue un ejemplo en eso. Pero bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, ya vimos lo que es ser disciplinado. Y ahora vamos a ver lo que es la indisciplina. La indisciplina nos habla de que es un abandono del propósito. No, me cansé, no, mucho esfuerzo, no, estoy muy ocupado. No, la indisciplina es buscar atajos o trampas. La indisciplina es buscar soluciones más fáciles, métodos más fáciles o atajos para poder llegar al mismo propósito que empecé en un principio, pero por tiempo, por excusas, porque la gran mayoría de las veces son excusas, no llegamos a ese propósito. ¿Te sientes identificado por ahí? Esperamos que no. Y si estás ahí, esperamos buscar ese cambio para que podamos ser disciplinados en nuestra vida. Mira, el sentido de trampa, el sentido de indisciplina que nos lleva a hacer trampa, es porque muchas veces necesitamos reparar nuestra baja autoestima. Mira, normalmente hoy en día vivimos en una sociedad de consumo, una sociedad de información, una sociedad en la cual hay mucha información y muchos datos. Y eso nos lleva, y normalmente, ¿quieres ser el mejor? Abre tutoriales de motivación.
5 pasos para ser el número 1. En una semana, ser el número 1. Ser el mejor en tu área, ser el mejor en tu campo. Y eso muchas veces lleva tanta presión que cuando no lo somos buscamos atajos y trampas. Y yo tenía por acá algunos ejemplos de trampa y en el deporte. Yo no sé si ustedes se vienen a la memoria algún ejemplo de trampa en el deporte que luego costó caro. En 1986, en el Mundial de México, hay un partido muy emblemático que era Argentina. ¿Contra quién? ¿Se acuerdan? Contra Inglaterra. Están en cuartos de final para pasar a semifinales y resulta que llega un momento y Diego Armando Maradona salta, el balón no lo alcanza con la cabeza y hace que se le conoce como la mano de Dios. Él le puso así, le tituló así, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que trae como consecuencia de eso? Argentina ganó el partido, pero todo el mundo vio que había sido con trampa. Solamente los argentinos y los jueces no vieron que había sido trampa. Pero vemos de que se hizo, ganó 2-1 Argentina en ese momento. Y eso trajo dolor en los ingleses contra Argentina. ¿Por qué? Porque hubo una trampa. Vamos a ver otro caso. Hay un beisbolista que se llama Ale Rodríguez. ¿Han escuchado? Yo creo que uno de los hombres más ricos del mundo, que tiene muchísimo como deportista. Y resulta que después de haber ganado haber sido nombrado 14 veces MVP en la Liga de Béisbol de Estados Unidos, lo pillaron en un test de dopaje y lo pillaron que había consumido droga. Lo sancionaron 186 partidos. Porque a veces creemos de que las trampas, vamos a llegar y nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar. Y con Ale Rodríguez pasó eso. Hay otro caso, el de Lance Armstrong. ¿Se acuerda? El ciclista, 7 veces ganador, 6 veces ganador consecutivas del Tour de Francia. Confesó en un programa en Estados Unidos que había consumido droga. Y nada más en el programa de Oprah, de una top en periodismo. ¿Qué pasa? Que los que estaban al lado a cargo del comité de ciclismo decidieron y le quitaron los 7 títulos del Tour de Francia. Y tuvo que devolver el dinero, tuvo que devolver todo lo que había ganado. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque muchas veces lo que tenemos que entender de que cuando nosotros no entramos en disciplina y buscamos atajos, ¿sabe quién es el mayor perjudicado? Haga así. Yo soy el mayor perjudicado. Y eso es algo que tenemos que tener. ¿Alguno hizo trampa en el colegio? No le vaya a levantar la mano. Estudiando en el seminario, muchas veces en el examen, y la gente está mirando al lado. Y estamos hablando de seminario, estamos estudiando teología, y algunos ven aquí, mira. ¿No te ha pasado, Pastor Wilson? Algunos, la primera. Esa risa es porque alguno lo ha hecho. Esa risa es porque alguno lo ha hecho. Pero muchas veces pasa eso. No entendemos de que los mayores perjudicados en la indisciplina y en no seguir los procesos de formación vamos a ser nosotros mismos. Frustración, baja autoestima, inseguros. Y el mismo reto de que la sociedad nos pone, la misma presión que sentimos nosotros, o que nuestro líder, o que una persona pone sobre nosotros. No, tú eres el mejor. Tú eres el mejor en esto. Entonces, cuando llegas o sientes que no vas a llegar a esa medida, empiezas a buscar atajos. Y es lo importante que nosotros tengamos en cuenta, que el buscar atajos no nos lleva a nada. ¿Qué tal si miramos en primera de Timoteo 4:7? Y algo que me llama la atención dice: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate en la piedad. Y yo me quiero centrar en 2 palabras importantes que dice aquí. Desecha. ¿De qué está hablando que desechemos? Esas teorías, esos conocimientos que nos han dicho, esas leyendas. ¿Conocen alguna leyenda que haya por ahí? La leyenda de la Llorona, la de Robin Hood, el hombre lobo, el conde Drácula, el monstruo del lago Ness.
¿Han escuchado? Y han sacado películas de todas estas. Pero dice desecha. Y cuando buscamos en el diccionario qué es desechar, nos dice que hacer poco, nada de caso, excluir y desestimar estas historias. ¿Por qué? Porque esas historias lo que hace es de que no nos dejan avanzar y no nos dejan crecer. Cuando hablamos de desecha, está diciendo no tengas en cuenta esas palabras, no tengas en cuenta esas historias, no tengas en cuenta eso que no te edifica, que no te sirve. Y la otra que quiero centrarme es ejercítate. ¿Qué es ejercitarse? Ejercicio. ¿Y quiénes hacen ejercicio aquí? Y los que hacen ejercicio dicen, no, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, hoy sí, deshojando la margarita. ¿Qué se hace? Tiene que haber una disciplina en ese aspecto. Que los que están estudiando, cuando tienen que levantar temprano a estudiar, no, mañana. ¿Qué hacemos? Tenemos que tener esa disciplina. Y cuando habla de ejercitarse, dice ejercitarse es usar reiteradamente una parte del cuerpo o facultad intelectual para alcanzar un propósito. Pero usar reiteradamente eso de forma voluntaria. No sirve que cuando me levanto por la mañana, me estiro, estoy ejercitando, todos los días estoy estirando. Eso no cuela, eso no sirve. Tiene que ser voluntariamente el proceso para poder crecer. Y cuando yo miraba eso de ejercítate para la piedad, algo que vemos en la piedad es de que es parte del fruto del Espíritu Santo. Y parte de la piedad es el amor. Y cuando vemos esto, yo quería analizar la vida de un hombre que está en el Antiguo Testamento y es el joven Josué. ¿Saben quién es Josué? Josué, ¿saben quién es? Dice que parte de esto es, ¿qué tal si miramos Josué 1 del 5 en adelante? Dice, nadie te podrá hacer frente. ¿Quién lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? A Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando hablamos sobre disciplina, muchas veces creemos de que la disciplina sí, nos concientizamos y hacemos, pero hay unas expresiones que utiliza aquí bien claro Dios hablando con Josué. Josué no era un desconocido. Dice la palabra que cuando Moisés estaba en el monte, o cuando estaba en la tienda hablando con Dios durante días, y luego salía, dice que Josué estaba ahí a la puerta, vea, no parando la oreja a ver qué pasaba ahí, no, estaba ahí cuidando y siendo fiel ejemplo, siendo fiel a Moisés. Y Dios vio eso. Llegó el momento en que Moisés murió. Bueno, antes de morir, Dios le dice, voy a escoger un sucesor y ese va a ser Josué. Ve y se lo dices tú. Y le dice, y anímale. Es interesante cuando le dice, anímale. ¿Sabe por qué? Porque acuerda que dijimos que la disciplina es ese aspecto, ese punto en que viene del origen de discípulo, ¿no? Quiere decir de que nosotros aprendemos. Somos discípulos porque vamos a aprender. Josué era discípulo. ¿De quién? De Moisés. Moisés iba a morir y ya pasaba de ser discípulo a ser líder. Y ahí cambia. Si nosotros no somos disciplinados, cuando somos discípulos, ¿tú crees que vamos a ser disciplinados siendo líderes? ¿O tú crees que Dios nos va a colocar en un punto de liderazgo? Tenemos que aprender a ser disciplinados en siendo discípulos.
Y ahí le dice, volvemos al 5, por favor. Gracias, Jorge. Mira, a veces creemos de que las trampas, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y empieza bonito. Algo que empieza siendo una promesa en la cual me llama mucho la atención, y es de que vas a tener victoria y vas a tener respaldo. Cuando nosotros somos disciplinados en la presencia del Señor, dice, nadie te podrá hacer frente. ¿Eso qué es? Está con papá. Estás con papá. Nadie te va a hacer frente, porque papá va a responder por ti. Papá va a ser el que va a responder por ti. Entonces nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Está hablando de victoria y de respaldo. Yo voy a pelear por ti y voy a estar contigo. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. ¿Ustedes quieren que Dios esté con nosotros? Aquí empieza lo bueno. Espérate, luego lo preguntamos otra vez. Pero algo que podemos ver es de que dice que nadie le podía hacer frente a Moisés porque Moisés fuera el más listo, el más fuerte, sino porque Moisés le creyó a Dios. Dice la palabra que Moisés llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. ¿No? ¿Lo han escuchado? Fue el más manso. Entonces, si una persona es mansa, ¿cómo nadie le puede hacer frente? Es interesante cuando analizamos eso. Si una persona es mansa, si viene un matón o un abusón, este es manso, a este se la voy a montar, a este voy a ir a por él. Pero siendo Moisés más manso de toda la tierra, dice que nadie le pudo hacer frente. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba, no era por Moisés, no era por la capacidad de Moisés, era porque Dios estaba con él. Era porque Dios era el que le respaldaba, era porque Dios es el que daba la cara por él. Y ahí sigue la siguiente parte, en el versículo 2, en el versículo 6, perdón, dice, aquí empieza lo bueno. Esfuérzate y sé qué. Esfuérzate y sé valiente. Josué ya había mostrado de que estaba ahí delante, cuando todo el pueblo estaba haciendo otras cosas, él estaba ahí fiel, parado durante un día, 2 días, el tiempo que fuera necesario, él estaba ahí. Ya había mostrado fidelidad. Y Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Y cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de que cuando nosotros nos esforzamos y somos valientes, somos disciplinados, el Señor va a dar nuestra herencia. ¿Cuál es tu herencia? Tu familia. Lo que Dios te ha dado. ¿Alguno tiene algún familiar que no es cristiano y lleva años orando por él? Esfuérzate y sé valiente. Porque tú, ¿quién es el encargado? Yo soy el encargado de pelear por mi familia. Yo soy el encargado de esforzarme y ser valiente. Él no le está diciendo, dile a tu familia que se esfuerce y sea valiente porque van a entregar. No, dice, esfuérzate. Se lo está diciendo a él personalmente. Le está diciendo, esfuérzate y sé muy valiente. Bueno, muy valiente no hay. Aquí se quedan valientes. Luego le dicen muy valiente. Porque dice, esfuérzate y sé valiente porque tú vas a repartir la heredad. Tú vas a repartir. Tú eres el responsable. Le estaba diciendo a Josué, como le estaba diciendo a Alex Zurita, como le está diciendo, ponle tu nombre. Tú eres el responsable de pelear por tu familia. Tú eres el responsable porque dice la palabra, Josué más adelante en el capítulo 24 dice, mi casa y yo. Y eso no lo sabemos de memoria. Pero ¿cómo empezó eso? Aquí. Esfuérzate y sé valiente, porque necesitamos esforzarnos y ser valientes para pelear por los nuestros. Necesitamos tener esa disciplina, esa constancia, ese tiempo de oración, de intercesión, de guerrear por ellos, de ayunar por ellos, de vigilar por ellos. Pero necesitamos esforzarnos y ser valientes. ¿Cuándo nos tenemos que esforzar y cuándo necesitamos ser valientes? Cuando no tenemos fuerzas. Y aún cuando queremos estar débiles. Porque si tú estás esforzado y valiente, te vamos a decir, hágale, siga así. No le van a decir, esfuérzate y sé valiente. Y uno dice, no, ya se ha esforzado, ya sigo bien. Pero viene el capítulo 7 y el capítulo 8 y solamente esfuérzate y sé muy valiente. Yo no sé si a usted viene su líder y le dice, esfuércese, mijo. Uno dice, vale, va a ser. No, le he dicho que se esfuerce.
Ya uno como que la va a coger conmigo. ¿Qué es lo que pasa? ¿O será que no me estoy esforzando? ¿O será que no está viendo el fruto del esfuerzo que yo estoy teniendo? Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer. Y es interesante lo que dice, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿De qué está hablando ahí? Palabra. Ellos no tenían esto. No tenían la palabra. Moisés iba, Dios le hablaba y él venía al pueblo y se lo transmitía. Ellos no tenían esto. Nosotros lo tenemos y a veces no lo obedecemos. Pero para obedecerla, ¿qué necesitamos? Solamente esforzarnos y ser ¿qué? Muy valientes. Para cuidar de hacer. Mira lo importante cuando dice cuidar. Cuidar de hacer. Ahora estaba diciendo, cuando estaban ministrando decían, no solamente es escuchar la palabra, sino practicarla. Y aquí está hablando, cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y aquí empieza bonito, es bonito. No te vayas a dónde, no te vayas ni a un lado, no te vayas ni a tu opinión, ni a la opinión que te da otro. No te vayas a lo que tú piensas, yo creo que es mejor así, yo pienso que de pronto es mejor así, yo creo que si lo hacemos así ganamos tiempo, no, dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. ¿Para que qué? Para que seas prosperado. Siempre estamos buscando cuál es la clave de la prosperidad. Siempre estamos buscando y nos lo llevan enseñando la pastora Moreiva, la pastora Victoria, el pastor Wilson, en todo el tiempo del tiempo de ofrenda y de oración. Si ustedes se fijan, aquí no estamos dando con el látigo ofrende, diezme, no, estamos dando principios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender esto, que cuando nosotros obedecemos la palabra, la bendición y la prosperidad llega sobre nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces pensamos de que la prosperidad es dinerito. Pero la prosperidad no solo abarca eso, abarca nuestro interior, estar en plenitud con el Señor. Cuando vemos, dice, seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eso nos lleva también a una acción, hay que emprender. El versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Mira la importancia, cuando estamos hablando de disciplinas espirituales, mira la importancia, parte fundamental que tiene la palabra. Porque aquí le está diciendo esfuérzate para obedecerla, pero luego le dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de cuando, de día en día o de vez en cuando, o los domingos en el culto o los martes meditarás en ella. ¿No? ¿Qué dice? De día y de noche meditarás en ella, para que guardes, y vuelve y lo repite, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabe qué me llama la atención? De que hay dos versículos que van dirigidos al éxito y a la prosperidad. A veces creemos de que el éxito es lo mismo que prosperidad, y la prosperidad creemos de que es solamente que nos vaya bien económicamente. Pero cuando hablamos de éxito es de que las cosas nos vayan bien. Y siempre cuando pensamos en éxito y en prosperidad, pensamos en economía, no pensamos de pronto de forma ministerial. No pensamos de pronto que nuestro grupo vida va a prosperar, que nuestro grupo vida, que nuestra red va a tener éxito en lo que emprende y se va a empezar a multiplicar de una manera sobrenatural. Cuando hablamos de éxito y prosperidad, voy a alistar la cuenta, voy a abrir otra cuenta porque esta cuenta me van a prohibir meter tanto dinero ahí. No, sino que tenemos que tener en cuenta de que la prosperidad y el éxito en la vida cristiana no solamente es económico ni material, sino que va más allá. Va ligado a la obediencia. Y cuando miramos, yo creo que el punto más bonito en el que nos queremos mirar, el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Se acuerda que estábamos hablando de que la indisciplina es el dejar las cosas a medias, el buscar atajos? ¿Se acuerdan que lo dijimos al principio? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y yo creo,
estoy convencido que nuestra disciplina y nuestra disciplina espiritual a lo que nos va a llevar, que tenemos que trabajar, es a esto: que el Señor esté con nosotros en donde esté, que el Señor, donde nosotros nos movamos, donde nosotros nos desplacemos, Él va a estar y va a ir con nosotros. Que nuestra vida va a ser buscarle tanto, deleitarnos tanto en su presencia, que la recompensa es estar con el amado, que la recompensa es estar en su presencia, que la recompensa, muchas veces hemos dejado las cosas a medias. Yo lo sé, yo las he dejado. Yo les digo la verdad, yo era muy malo estudiante, muy mal estudiante. Una de las frases que yo decía, si pueden cortarlo de las redes sociales sería genial, pero una de las cosas que yo decía, que perder un examen era desconfiar de la capacidad del otro compañero. Era vergonzoso. Yo todo lo que pudiera ahorrarme me lo ahorraba, todo lo que pudiera. Yo nunca pensé, yo no quise estudiar, hacer una carrera universitaria, no quise estudiar. ¿Por qué? Porque no me gustaba estudiar por pereza. Y nunca pensé que a mis 40 y poquitos años, no, a mis 47, 48 años, me metiera a estudiar y a estudiar teología. No estudié en el colegio y vengo a estudiar una carrera universitaria. Y eso ha traído un reto a mi vida, porque he tenido que empezar a crear hábitos de estudio. Y cuando tú durante 45 años no tienes hábitos, créeme que empezar no es difícil. Se te hace una montaña gigante y dices, esto lo dejo porque lo dejo. Yo me acuerdo en la primer clase que yo estuve cuando empecé el CESTA, fue historia del Nuevo Testamento. Uy, Señor. Y entré a la segunda clase porque me inscribí tarde, de lo que pensé. Lo iba a dejar antes de empezar, lo iba a dejar. Y entro y encuentro a varios cerebritos, entre ellos Oscar. Y están hablando de los griegos, están hablando de los romanos, de lo que ganaban, de las carretas. Y yo dije, ¿en qué me metí? ¿Esto qué es? ¿Yo a dónde voy a ir aquí? Esto no es lo que yo estaba esperando. Yo estaba esperando que me colocaran a leer Génesis 1:1 y ya está. Pero cuando empezamos a estudiar eso de historia del Nuevo Testamento, pues miraremos de pronto Malaquías, el libro que está antes, o miraremos Mateo, o yo qué sé. Pero cuando empezamos a estudiar las culturas y los persas, yo decía, ¿esto qué es? ¿Yo dónde me metí? Y les voy a decir, casi lo dejo. No he terminado, estamos en eso. Pero no lo hemos dejado. Y yo le decía a mi hija y a mi esposa, yo nunca me imaginaba a mis 47, 48 años empezar a estudiar. ¿Y sabe por qué nos lleva el estudiar? Porque quiero estar cerca al amado. Y no solo porque quiero estar cerca al amado, porque quiero que muchas personas se puedan acercar a Él. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé cuál es tu situación el día de hoy, si has dejado algo, si no eres disciplinado, si lo dejas a medias. Pero ten en cuenta que el mayor ejemplo ha sido Jesús, y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. En la gran comisión en Mateo dice, ir a ser discípulos, pero termina diciendo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su palabra no cambia. Se lo dijo a Josué allí cuando iban a entrar a la tierra prometida, y se lo vuelve a decir a los discípulos, yo estaré con vosotros todos los días. Pero tenemos que obedecer, tenemos que creerle. Si tú eres de las personas que de pronto dejas las cosas a medias, o que las dejabas a medias, yo quiero que levantes tu mano, que cierres tus ojos ahí donde estás, y que le puedas decir al Señor, Señor, yo me comprometo hoy, porque yo quiero amarte, yo quiero bendecirte, yo quiero exaltarte con mi comportamiento, con mi forma de ser. Señor, yo me presento delante de ti y sé que he dejado las cosas a medias durante muchas veces, una y otra vez las dejo a medias. Pero hoy yo vengo a decirte que yo me quiero deleitar en tu presencia. Yo quiero aprender a ser disciplinado en mi vida. Todas estas disciplinas espirituales que nos van a enseñar sobre la palabra, sobre la oración, sobre el ayuno, sobre la adoración, sobre el congregarnos, sobre el estar buscando tu presencia, los pueda tomar en mi vida y pueda ser palpable en lo que soy. Algo que he entendido es de que la disciplina no es algo natural en la vida del pecado.
El pecado normalmente lo que hace es: déjalo así, no pasa nada. No hiciste esto, empieza con otro. Y empieza con otro propósito. Y empieza con otro. Deja ese propósito a medias y déjalo. La disciplina va ligado a lo que Jesús es en nuestra vida. La disciplina va ligado a lo que Jesús empieza a hacer en nuestra vida. Dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De pronto tú has dejado muchas cosas a medias, como las he dejado yo. Puede ser que lo hayas hecho, pero hoy es el día de decirle: Señor, yo me comprometo a ser disciplinado. Yo me comprometo a obedecerte. Yo me comprometo a que lo que empiezo lo voy a terminar con tu ayuda. Yo me comprometo que me voy a esforzar por ser disciplinado, por colocar en oración a mi familia, por pelear por mi familia, por pelear por mi ministerio, por pelear por estar delante de ti en tu presencia. No nos conformemos solamente con venir el domingo a la iglesia. Está bien, no le estoy diciendo que no vayan a venir el domingo a la iglesia. No nos conformemos con venir el martes a la iglesia. No nos conformemos con aún estamos yendo al grupo vida, sino que podamos utilizar las herramientas que Dios nos está dando. No sabes, no, te sientes que no eres capaz. Empieza y decirle: Señor, me rindo a ti. La única forma de poder vencer todo lo que nosotros no nos permite ser es nuestro orgullo. Y ese orgullo, usted mira, no es orgullo, es miedo. Es orgullo. Es orgullo y es miedo a quedar mal. Porque eso es orgullo. Y si no soy capaz, ¿qué van a decir de mí? Y si no lo puedo terminar, y si no me alcanza económicamente, eso es orgullo. Y la mejor forma de ser disciplinados y rendirnos al Señor es colocando nuestro orgullo a sus pies. ¿Qué tal si cierras tus ojos ahí y te pones de pie un momento? Y le dices: Señor, yo me rindo a ti en esta noche. Yo me rindo delante de ti porque solo sé que tú tienes el control sobre nuestra vida. Tú mejor que nadie sabes si eres disciplinado o si dejas las cosas a media. No hace falta que mires alrededor, no hace falta. Aquí no vinimos a señalar, no venimos a criticar a nadie. Ese no es el propósito. El propósito que tenemos y que hacemos, que trabajamos aquí, es de que nuestra vida pueda crecer en pro a ser como Cristo. La palabra nos reta hasta llegar a la perfección del varón en Cristo Jesús. Y cuando llegar a la perfección es porque hay un proceso en el cual nos tenemos que encaminar para poder llegar a esa perfección. Para poder llegar a ese, es un proceso que entramos. ¿Estás dispuesto a asumir ese reto? ¿Estás dispuesto a asumir ese desafío de empezar a buscar, de empezar a formarte, de empezar a estudiar? Que el obstáculo de la hora, el obstáculo del tiempo, el obstáculo del dinero, que eso no sea un obstáculo, que no hayan excusas en mi vida, sino que esté determinado a obedecerle, esté determinado a decir: Señor, yo quiero esforzarme y ser valiente. Si vemos el pasaje que leímos de Josué, en 5 versículos Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Tú crees que lo va a cambiar con nosotros por la gracia? No, tenemos que esforzarnos y ser valientes para poder llegar a la perfección del varón en Cristo Jesús. Eso implica que tenemos que dedicarnos, tenemos que estar ahí en las clases, tenemos que estar ahí determinados en el tiempo de oración, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que vigilar, tenemos que escudriñar la palabra. Eso implica que tenemos que buscarle un día sí y el otro también, mañana, tarde, noche, el tiempo que tengamos. No nos dejemos distraer por la presión del mundo. No nos dejamos distraer por todo lo que nos vende la sociedad o lo que nos venden las redes sociales, sino que tu mirada no esté en las redes sociales, sino que tu mirada esté puesta en la palabra de Dios, que tu mirada esté puesta en Él, porque esta es la que nos da el sustento, esta es la que nos va a enseñar y nos va a guiar. Esta es la que nos va a decir cómo tenemos que tomar el camino, qué es lo que tenemos, qué debemos de hacer.
Si a ti te cuesta tomar decisiones, yo te invito a que pases aquí delante. No te dé vergüenza, ¿cierto? Todos estamos con los ojos cerrados. No te dé vergüenza y que le podamos decir: Señor, yo me rindo a ti, porque yo quiero un cambio en mi vida. Yo quiero un cambio en mi vida. Yo determino cambiar, yo determino ser fiel, yo determino obedecerte, yo determino, y en ese tiempo que vamos a hablar de las disciplinas espirituales aquí en la iglesia, voy a aferrarme a cada disciplina que me enseñen, voy a aferrarme a cada disciplina de tal forma que sea vida, que sea la vida para mí. Necesito tu presencia, necesito de ti. Empieza a decírselo ahí, no te fijes quién está al lado, quién pasa o quién no pasa. Es tu relación con el amado.